La fenomenología de Husserl, según Julián Marías. La conciencia. La fenomenología es ciencia descriptiva de las esencias de la conciencia pura. ¿Qué es la conciencia? Husserl distingue tres sentidos de este término. Primero, el conjunto de todas las vivencias, la unidad de la conciencia. Segundo, el sentido que se expresa al decir tener conciencia de una cosa, el darse cuenta. En español se podría decir consciencia. Si veo una cosa, el verla es un acto de mi conciencia, en el primer sentido, pero si me doy cuenta del ver, tengo conciencia en el segundo sentido de haberla visto. Tercero, el sentido de la conciencia como vivencia intencional. Este es el sentido principal. Vivencia intencional. Es un acto psíquico que no se agota en su ser acto y apunta hacia un objeto. Exista o no el objeto, como objeto intencional es algo distinto del acto psíquico. Una vivencia intencional concreta tiene dos grupos de elementos, la esencia intencional y los contenidos no intencionales, sensaciones, sentimientos, etc. Estos contenidos individualizan las vivencias, por ejemplo, la percepción de una habitación desde distintos puntos. Lo que no es distinto es la esencia intencional, y esta se compone de dos elementos, cualidad, el carácter del acto que hace que la vivencia sea de este objeto y de esta manera. Si yo digo el vencedor de Jena y el vencedor de Waterloo, tengo dos representaciones de un único objeto intencional, Napoleón, pero la materia es distinta, pues en una aprehendo a Napoleón como vencedor y en la otra como vencido. Resumamos esta explicación sinópticamente. Husserl distingue entre la materia, o ile sensual, y la forma, o morfé intencional, y entre acto intencional, o noesis, y el contenido objetivo a que el acto se refiere, o noema. La reducción fenomenológica. Llegamos al momento fundamental de la fenomenología, lo que se llama epogé, abstención fenomenológica. Consiste en tomar una vivencia y ponerla entre paréntesis o entre comillas, o desconectarla. La raíz de eso está en el idealismo de Husserl. El idealismo había reducido la realidad indubitable a procesos de conciencia. Brentano había dicho que la percepción interna era evidente, adecuada e infalible. Husserl sigue a Brentano, pero con una modificación. Tenemos una percepción. Para Husserl, lo indubitable es la percepción como tal. La percepción de una mesa consiste en que la aprehendo como existente, como real, y en eso, en la creencia de que va acompañada, se diferencia la percepción de otra vivencia, por ejemplo, una mera representación. Pero para no salirme de lo indubitable, en lugar de decir estoy viendo esta mesa que existe, debo decir yo tengo una vivencia y entre los caracteres de ella está el de mi creencia en la existencia de la mesa, pero la creencia figura siempre como carácter de la vivencia. A este poner entre paréntesis llama Husserl reducción fenomenológica o epoqué. Estas vivencias resulta que son mías y que soy yo. La reducción fenomenológica tiene que extenderse también a mi yo, y el fenomenólogo sucumbe también a la epoqué como sujeto psicofísico, como posición existencial. Solo queda el yo puro, que no es sujeto histórico aquí y ahora, sino el foco del haz, que son las vivencias. Esto es la conciencia pura o reducida fenomenológicamente. Ahora tenemos pues las vivencias de la conciencia pura, pero no basta. Es necesario dar un paso más. El fenomenólogo hace la reducción fenomenológica y una vez que se ha quedado con las vivencias tiene que elevarse a las esencias, reducción eidética. Las esencias. Un objeto cualquiera no se puede describir porque tiene infinitas notas, pero mediante la reducción eidética se pasa de las vivencias a sus esencias. ¿Qué son las esencias? Husserl da una definición rigurosa. El conjunto de todas las notas unidas entre sí por fundación constituye la esencia de la vivencia. Supongamos un triángulo. Tomo una nota, el ser equilátero. Esta nota está unida por complicación o fundación al ser equiángulo y así a otras muchas notas. Todas ellas constituyen la esencia del triángulo equilátero. Husserl distingue entre multiplicidades definidas y no definidas. En las primeras, fijados unos cuantos elementos de ellas, se deducen rigurosamente los demás. Así ocurre con las esencias matemáticas. Si fijo las notas polígono de 3 lados, se deduce de ahí rigurosamente toda la esencia del triángulo. En las otras multiplicidades no se llega tan sencilla y exhaustivamente a la esencia. La fenomenología como método y como tesis idealista. Si reunimos los caracteres que hemos ido descubriendo en la fenomenología, encontramos que es una ciencia eidética descriptiva de las esencias de las vivencias de la conciencia pura. Esta abstrusa definición tiene ya para nosotros un sentido transparente, y ahora vemos por qué. La fenomenología es ciencia a priori y universal. Es a priori en su sentido
más pleno porque sólo describe esencias, es decir, objetos ideales y no empíricos, de las vivencias de una conciencia que tampoco es empírica, sino pura, y por tanto también a priori. Y es universal porque se refiere a todas las vivencias y como éstas apuntan a sus objetos, los objetos intencionales quedan envueltos en la consideración fenomenológica, es decir, todo lo que hay para el fenomenólogo. El método. Este método que hemos explicado nos lleva al conocimiento de las esencias, que es tradicionalmente la meta de la filosofía. Es un conocimiento evidente y fundado en la intuición, pero no es una intuición sensible, sino eidética, es decir, de esencias, eidos. Sobre la intuición de un caso me elevo a la intuición de la esencia mediante la reducción fenomenológica, y el ejemplo que me sirve de base puede ser un acto de percepción o simplemente de imaginación. La cualidad del acto no importa para la intuición eidética. Este método fenomenológico es el método de la filosofía actual. Como método, la fenomenología es un descubrimiento genial que abre un camino libre a la filosofía. Es el punto de partida de donde es forzoso arrancar. Pero no es eso solo, hay una falsedad en el mismo centro de la fenomenología, y es su sentido metafísico. El idealismo fenomenológico de Husserl quiere evitar a todo trance la metafísica. Este intento es vano porque la filosofía es metafísica, y en efecto Husserl la hace al afirmar como realidad radical la conciencia pura. Husserl es idealista y en él alcanza el idealismo su forma más aguda y refinada. Pero esta posición es insostenible. El idealismo, en esta su etapa última y más perfecta, muestra su interna contradicción. Si pensamos a fondo la fenomenología, nos saldremos de ella. Esto es lo que ha hecho la metafísica de los últimos años. La fenomenología, al realizarse, nos lleva más allá del pensamiento de Husserl a otras formas en las que la primitiva ciencia eidética y descriptiva se convierte en verdadera filosofía en su forma más plena y rigurosa, en una metafísica. La filosofía como ciencia rigurosa. Respecto al contenido de la filosofía, Husserl renueva la vieja exigencia de Sócrates y Platón, de Descartes y de Kant, la fundamentación de la filosofía como ciencia definitiva y estricta. Una vez más se niega realidad última a la filosofía existente. No se trata, dice Husserl, de que la filosofía es una ciencia imperfecta, sino que todavía no es una ciencia. Los dos obstáculos principales que encuentra en su circunstancia histórica son el naturalismo, consecuencia del descubrimiento de la naturaleza, que parte de supuestos téticos de posiciones existenciales, y el historicismo, consecuencia del descubrimiento de la historia, que conduce a una actitud escéptica de forma relativista. De este modo, la filosofía se convierte en una filosofía de las ideas del mundo, a la cual Husserl postula la filosofía como ciencia estricta. El punto de partida naturalmente ha de ser la intencionalidad. Toda conciencia es conciencia de, y el estudio de la conciencia incluye el de sus significaciones y sus objetos intencionales, como ya hemos visto. Cuando se elimina toda posición existencial mediante la epogé, se tiene una fenomenología de la conciencia. En la esfera psíquica, entendida en este sentido, no hay distinción entre fenómeno y ser, lo cual le confiere cierta absolutividad que por supuesto excluye toda posición o tesis. La intuición fenomenológica conduce a la contemplación de las esencias, y estas son algo absolutamente dado, pero como ser esencial, nunca como existencia. Solo una fenomenología realmente radical y sistemática, dice Husserl, puede darnos comprensión de lo psíquico. Por esto la psicología está en relación muy próxima con la filosofía, y este era el núcleo de verdad que latía en la errónea posición psicologista, la tendencia a una fundamentación fenomenológica de la filosofía. Idea del mundo y ciencia. Los grandes filósofos del pretérito tenían una doble referencia a la ciencia y a la concepción del mundo. Pero esta situación se ha alterado desde la constitución de una universidad supratemporal de ciencias rigurosas. Ahora hay, dice Husserl, una aguda distinción entre concepción del mundo y ciencia. La idea de la primera es distinta para cada época, la de la segunda es supratemporal y no está limitada por ninguna relación con el espíritu del tiempo. Nuestros fines vitales son de dos clases, unos para el tiempo, otros para la eternidad. La ciencia se refiere a valores absolutos, intemporales. No se puede abandonar la eternidad por el tiempo, y solo la ciencia puede superar definitivamente la necesidad que surge de la ciencia. Las concepciones del mundo pueden disputar entre sí, solo la ciencia puede decidir, y su decisión, dice Husserl, lleva el sello de la eternidad. Esa ciencia es un valor, entre otros, igualmente justificados, es impersonal y su cualidad ha de ser la claridad que corresponde a la teoría, no la profundidad propia de la sabiduría. Nuestro tiempo, dice Husserl, es por su vocación una gran época, solo está quejado de escepticismo negativo con máscara de positivismo.
Es necesario superarlo con un verdadero positivismo que se atenga solo a realidades, que no parta de las filosofías sino de las cosas y de los problemas para ser así ciencia de los verdaderos principios, de los orígenes. Esa es la función que solo puede realizar la aprehensión fenomenológica de las esencias. Filosofía trascendental. La fenomenología, en la medida en que es una filosofía y no solo un método, se define como un nuevo tipo de filosofía trascendental, que casi se podría considerar como un neocartesianismo, radicalizándolo y evitando las desviaciones con que Descartes alteró sus propios descubrimientos. Husserl representa en efecto la forma más sutil y refinada del idealismo que se inicia en Descartes. Husserl reclama la evidencia en que las cosas están presentes ellas mismas, pero hay además un tipo de perfección de la evidencia que es la apodicticidad, la cual confiere la indubitabilidad absoluta del orden de la que poseen los principios. La evidencia del mundo no es apodíctica, en cambio el ego cogito es el dominio último y apodícticamente cierto sobre el cual ha de fundarse toda filosofía radical. De ahí la vuelta de Husserl al punto de vista cartesiano, al principio del cogito, pero a diferencia de Descartes ha de evitar la confusión entre el ego puro, sujeto de cogitaciones, y una substantia cogitan separada, es decir, una mens sigue animus humana. La vida psíquica se concibe en el mundo. La epoqué fenomenológica elimina el valor existencial del mundo, lo pone entre paréntesis y se atiene así al yo fundamental fenomenológicamente reducido. La egología pura. La epoqué segrega una esfera nueva e infinita de existencia, accesible a una nueva forma de experiencia, la experiencia trascendental. A cada género de experiencia real, advierte Husserl, y esto es muy importante, corresponde también una ficción pura, una cuasi-experiencia. De este modo se origina una ciencia absolutamente subjetiva que comienza por lo pronto como egología pura, abocada a un solipsismo trascendental del que luego habrá de hacerse cuestión la fenomenología. El ego, gracias a esa peculiar experiencia trascendental, puede explicitarse indefinida y sistemáticamente, pero esto requiere mayor explicación. La diferencia radical entre la posición de Descartes y la de Husserl es la idea de intencionalidad. No se puede uno quedar en el simple ego cogito al modo cartesiano, de suerte que el ego se convierte en res separada de toda otra realidad. Como pensar es siempre pensar algo, la fórmula exacta es ego cogito cogitatum. La fenomenología no hace perder el mundo, este permanece en cuanto cogitatum. La conciencia del universo está siempre presente, es la unidad de la conciencia. El yo de la meditación fenomenológica puede ser espectador de sí mismo, y este sí mismo comprende toda la objetividad que existe para él, tal como existe para él. La revelación del yo al análisis fenomenológico comprende pues todos los objetos intencionales correlatos de los actos, eliminada, claro es, toda posición existencial. Estos objetos solo existen y son lo que son como objetos de una conciencia real o posible, y por su parte el ego trascendental, o psicológicamente el alma, solo es lo que es en relación con los objetos intencionales. El yo se aprehende a sí mismo como idéntico, y la forma fundamental de la síntesis de los actos vividos, cada uno con una duración vivida, es la conciencia inmanente del tiempo. Es característico de la intencionalidad que cada estado de conciencia posee un horizonte intencional que remite a potencialidades de la conciencia en una protección continua. Este horizonte define un halo de posibilidades que podríamos realizar si dirigiésemos nuestra percepción en otro sentido. Por esto al cogitatum le pertenece una esencial indeterminación y nunca está definitivamente dado, sino que quedan en indeterminación particularidades. Ahora bien, ese yo no es un polo vacío en virtud de las leyes de lo que llama Husserl la génesis trascendental, idea muy importante que ha recibido desarrollos en los últimos tiempos. De Husserl, con todo acto de sentido nuevo, el yo adquiere una propiedad permanente nueva. Si me decido, ya soy un yo que se ha decidido de tal modo. El acto pasa, la decisión queda. Correlativamente yo me transformo a mí mismo cuando reniego de mis decisiones y mis actos. Esto remite a la constitución de un yo, persona permanente, que conserva un estilo, un carácter personal. El yo se constituye para sí mismo en la unidad de una historia. Los objetos y categorías que existen para el yo se constituyen en virtud de las leyes genéticas. Por esto, la fenomenología idética, que para Husserl es una filosofía primera, tiene dos fases. La primera estática, con descripciones y sistematizaciones análogas a las de la historia natural. La segunda genética. Esta génesis se presenta en dos formas: activa, en la cual el yo interviene de un modo creador, razón práctica, y pasiva, cuyo principio es la asociación. En todas estas constituciones el hecho es irracional, pero Husserl advierte que el hecho mismo, con su irracionalidad, es un concepto estructural en el sistema del a priori concreto. La intersubjetividad monadológica. Husserl distingue el yo como mero polo idéntico y sustrato de los
habitus del ego en su plenitud concreta, al que designa con el término leibniziano de mónada. El ego monádico contiene el conjunto de la vida consciente, real y potencial, y su explicación fenomenológica coincide con la fenomenología en general. Pero este solipsismo queda corregido por el hecho de que en mi ego trascendental se constituyen trascendentalmente otros egos y así un mundo objetivo común a todos. Aparece pues y en ella se da una filosofía común a todos nosotros que meditamos en común, una filosofía peremnis. El ego comprende mi ser propio como mónada y la esfera formada por la intencionalidad. En esta se constituye después un ego como reflejado en mi ego propio, en mi mónada. Es decir, como un alter ego que es un análogo pero a la vez otro. Se trata por consiguiente de la constitución en la esfera de mi propia intencionalidad del otro como extraño. Esta comunidad de mónadas constituye por su intencionalidad común un mundo solo y al mismo tiempo que supone una armonía de las mónadas. Espacio y tiempo. Mi cuerpo, que está inmediatamente presente en todo instante, establece una articulación en mi esfera. Me es dado en el modo del aquí, del ik, todo otro cuerpo y también el cuerpo del prójimo en el del allí, del ilik. Los posibles cambios de mi orientación hacen que se constituya una naturaleza espacial en relación intencional con mi cuerpo. Todo ahí puede convertirse en aquí y puedo percibir las mismas cosas desde allí. El otro me aparece como con los fenómenos que yo podría tener si fuese allí y su cuerpo se le da en la forma de un aquí absoluto. Mis vivencias, por otra parte, pasan y sin embargo adquieren para mí un valor de ser, de existencia temporal, porque mediante representaciones vuelvo al original desaparecido. Estas representaciones quedan unificadas en una síntesis acompañada de la conciencia evidente de lo mismo. En el caso de los objetos ideales, Husserl explica su supratemporalidad como una omnitemporalidad correlativa a la posibilidad de ser producidos y reproducidos en cualquier momento del tiempo, y la coexistencia de mi yo con el yo del otro, de mi vida intencional y la suya, mis realidades y la suya, supone la creación de una forma temporal común. Esto hace que no pueda hacer más que una sola comunidad de mónadas, todas las coexistentes, un solo mundo objetivo o naturaleza. Y este mundo tiene que existir si yo llevo en mí estructuras que implican la coexistencia de otras mónadas. Los problemas de la filosofía fenomenológica. Husserl señala dos etapas en las investigaciones fenomenológicas: una estética trascendental en sentido más amplio que el kantiano, referida a un a priori noemático de la intuición sensible, y una teoría de la experiencia del otro. Todas las ciencias a priorísticas tienen su origen último en la fenomenología a priorística trascendental. La fenomenología trascendental, dice Husserl, desarrollada sistemáticamente y plenamente, es una auténtica ontología universal concreta a la que llama también lógica concreta del ser. Dentro de ella habría en primer lugar una egología solipsista y luego una fenomenología intersubjetiva. Husserl, como vimos antes, elimina, determinado por los supuestos de su época, la metafísica, pero esta eliminación tiene un alcance limitado. La fenomenología solo elimina la metafísica ingenua, es decir, la que opera en las absurdas cosas en sí, pero no toda metafísica en general. En el interior de la esfera monádica y como posibilidad ideal reaparecen para Husserl los problemas de la realidad contingente, de la muerte, del destino, del sentido de la historia, etc. Dentro del horizonte de la conciencia reducida se dan los problemas centrales de la filosofía. Así se constituye un sistema de disciplinas fenomenológicas cuya base no es el simple axioma ego cogito, sino una toma de conciencia de sí mismo, plena, íntegra y universal, primero monádica y luego intermonádica. Es menester perder primero el mundo por la epogé para recobrarlo luego en esa toma de conciencia. Este es el sentido final que da Husserl a la fenomenología, la cual renueva a la vez el viejo precepto délfico y la frase de San Agustín: noli forasire interredi in interiore homine habitat veritas. La filosofía del mundo Husserl es uno de los 3 o 4 grandes hechos intelectuales de nuestro tiempo. Con todo, su fecundidad y su alcance solo son visibles todavía incompletamente, y esto por razones nada accesorias, entre las que se cuenta la no desdeñable de que gran parte de la obra de Husserl permanece inédita, aunque salvada de los azares del decenio tremendo que siguió a la muerte de su autor y conservada en la Universidad de Lovaina. En las últimas obras publicadas de Husserl se inician problemas nuevos y muy graves que ponen en cuestión la misma idea de la fenomenología en la mente de su autor y movilizan su última etapa, hoy solo conocida fragmentariamente. Es de esperar que en los próximos años o en los años próximos veremos aparecer todavía una serie de volúmenes que nos darán una imagen nueva de Husserl y de los caminos hacia los que, más allá de la fenomenología sensu estricto, tiene que orientarse el pensamiento filosófico de nuestro tiempo bajo el magisterio indiscutible, aunque más o menos remoto, de Husserl. De hecho, se está publicando toda la obra completa de Husserl, que son más de 41.000 páginas, y ya se están publicando.